Actividad 5.1.2. Sistemas internacionales de indicadores. Indicadores relacionados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El primer proyecto documentado de construcción de un sistema internacional de indicadores de la educación fue emprendido por la OCDE en el año de 1973, aprobándose el documento titulado Un marco para unos indicadores educativos que guíe las decisiones de los gobiernos. La OCDE ha tenido siempre la pretensión de organizar los indicadores en un marco general que proporcionase una explicación adecuada y coherente acerca del funcionamiento de los sistemas educativos. Este documento generado por las OCDE proponía el cálculo de un total de 46 indicadores distribuidos en 6 categorías. La primera, correspondiente a la contribución de la educación a la transmisión del conocimiento. La segunda, la contribución de la educación al logro de igualdad de oportunidades y a la movilidad social. La tercera, enfocada en la contribución de la educación a las necesidades de la economía. La cuarta, contribución de la educación al desarrollo individual. La quinta, contribución de la educación a la transmisión y evaluación de los valores. Y la sexta, referente al uso eficaz de los recursos para el logro de los objetivos políticos anteriores. A pesar del entusiasmo con que la propuesta fue lanzada, sus promotores fueron incapaces de conseguir un apoyo suficiente por parte de las autoridades políticas, quizás porque no lograron convencerlos de la oportunidad que tenían ante sí de obtener y manejar información relevante, sensible, oportuna para la conducción de los sistemas educativos y sobre todo para el mejoramiento de los mismos. Por ese motivo el proyecto fue abandonado y hubo que esperar hasta finales de los años 80 para que fuera retomado a través del inicio del Proyecto Internacional de Indicadores de la Educación, lográndose publicar en el año de 1992 el primer volumen. En aquellos años la OCDE ya tenía una larga tradición en el cálculo de indicadores, principalmente en el ámbito económico, que son aún hoy en día un elemento de referencia imprescindible para valorar el nivel de desarrollo y el buen o mal funcionamiento económico de los países. Sin embargo, no existía un antecedente alguno sobre el cálculo de un sistema organizado y coherente de indicadores en un campo tan complejo y difícil de reflejar en cifras como es el educativo. La mayor parte de los indicadores del apartado Resultados de las instituciones educativas e impacto del aprendizaje están relacionados con la descripción del rendimiento y los resultados de la educación. Además, los indicadores de este capítulo evalúan, por ejemplo, el nivel de formación de diferentes generaciones, no limitándose a presentar los resultados de los sistemas educativos, sino que también proporcionan una explicación contextual de intereses para políticas educativas actuales, como puede ser la referencia a la formación a lo largo de la vida, los resultados de las instituciones educativas e impacto del aprendizaje, y son los siguientes. En el primero se formula la pregunta: ¿hasta qué nivel han estudiado los adultos? La número 2. ¿Cuántos estudiantes finalizan la educación secundaria y acceden a la educación terciaria? La siguiente: ¿cuántos estudiantes finalizan la educación terciaria? ¿Cuántos estudiantes completan la educación terciaria? ¿Cuántos adultos participan en la educación y la formación? ¿Cómo afecta a la participación en el mercado de trabajo? ¿Cuáles son los beneficiarios económicos de la educación? ¿Cuáles son los incentivos para invertir en la educación? ¿Cuáles son los resultados sociales de la educación? Y finalmente, ¿cuáles son las conexiones entre la economía y la educación? Estos indicadores, como se ha visto, buscan medir el impacto
en áreas muy específicas de acuerdo a lo establecido por la OCDE. En el apartado de los recursos financieros y humanos invertidos en educación, proporciona indicadores que constituyen tanto instrumentos políticos como antecedentes de interés para las políticas, o en ocasiones ambas cosas de forma simultánea. Por ejemplo, el gasto por alumno es una de las medidas políticas clave que más directamente influyen en el alumno, ya que actúa como una limitación en el entorno de aprendizaje, en el centro y en las condiciones de aprendizaje del aula. Veamos cuáles son los indicadores que se pretenden en este apartado. ¿Cuánto es el gasto en educación por alumno? ¿Qué proporción de la riqueza nacional se dedica a la educación? ¿Cuánta inversión pública y privada se destina a la educación? ¿Cuánto es el gasto público total en educación? ¿Cuánto pagan los alumnos de educación terciaria y qué ayudas públicas reciben? ¿En qué recursos y servicios se gastan los fondos destinados a la educación? ¿Qué factores influyen en el nivel de gasto? Como se puede apreciar, estos indicadores dan un panorama general referente a los recursos financieros. En el apartado correspondiente al acceso a la educación, participación y progresión, los indicadores combinan información sobre resultados, instrumentos y contexto. Por ejemplo, los porcentajes de ingresos y progresión miden los resultados de las políticas y prácticas en el aula, en el centro escolar y en el sistema educativo, es decir, van desde lo particular hasta lo general. También facilitan información contextual que permite elaborar políticas, por ejemplo, para afrontar el problema de la falta de equidad mediante la edificación de áreas en las que es necesario invertir. ¿Quién participa en la educación? Es uno de los planteamientos en este apartado. ¿Quién estudia en el extranjero y dónde? ¿Cuánto éxito tienen los alumnos al pasar de la educación al trabajo? Indicadores que sin duda tienen una repercusión directa en las políticas públicas en el tema educativo. En el apartado de aprendizaje y organización de los centros escolares se presentan indicadores sobre horas lectivas, jornadas laborales, retribución de los profesores, que no son únicamente instrumentos políticos que pueden ser utilizados, sino que proporcionan asimismo información contextual referida por una parte a la calidad de la enseñanza en el marco educativo y por otra parte a los resultados del alumno en forma individual. También ofrece datos sobre la elección del centro educativo y la voz de los padres de familia. Los indicadores o las preguntas que se plantean en este apartado son: ¿cuánto tiempo pasan los alumnos en clase? ¿Cuáles son la radio alumnos-profesores y el tamaño de las clases? ¿Cuál es la retribución de los profesores? Un tema que no es menor. ¿Cuánto tiempo dedican los profesores a la enseñanza? Este apartado también es bastante interesante porque no únicamente es el tiempo que se dedica a la impartición de la docencia frente a los grupos, sino son todos aquellos procesos y actividades en las que el profesor también se ve involucrado. El siguiente planteamiento se refiere a qué posibilidades hay de elegir un centro educativo y qué medidas adoptan los países para promover o restringir la educación del centro. Y finalmente, ¿cómo pueden influir los padres en la educación de los hijos? Ahora, revisaremos de forma muy general lo referente a los indicadores de la educación europea, principalmente en lo que hoy se conoce como la Unión Europea. La Unión Europea ha seguido un camino paralelo, aunque con unas pretensiones más modestas respecto a lo planteado por la OCDE, por cuanto limita su cobertura geográfica al ámbito continental y no aspira a duplicar la información ya existente. En 1995, la Comisión Europea publicó en varias lenguas un informe denominado Cifras clave de la educación en la Unión Europea, que han tenido continuidad en años sucesivos, hasta publicarse su séptima edición en 2009. Se trata de una recopilación de información y datos relativos
a algunos aspectos clave de los sistemas educativos europeos. El ámbito geográfico de la última edición incluye 31 países que participan en las actividades de la red. La publicación ha ido creciendo notablemente con el paso del tiempo. De las 106 páginas que se presentaban en 1995, ahora han pasado a 280 páginas en la edición referente de 2009. En esta edición aparece una estructura temática nueva, agrupando los 156 indicadores en 6 capítulos temáticos, que se pueden dividir a su vez en secciones, acerca de las cuales se recoge información detallada sobre el contexto demográfico, laboral, en el que evolucionan los sistemas educativos, de su estructura y funcionamiento, de la composición y la función del profesorado. Analiza también los procesos educativos que permiten la adquisición de competencias indispensables en la sociedad del conocimiento, la demanda relativa de los distintos tipos y niveles de educación, así como la movilidad de los estudiantes, el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, y el volumen referente a los recursos destinados a la educación y la utilización que se hacen de los mismos. La publicación de la Unión Europea presenta algunas diferencias notables respecto a los indicadores de la ESD. La más destacada es que se incluye una mayor proporción de información cualitativa en forma de mapas, gráficos y cuadros. La estructura general del modelo de sistemas de la Unión Europea se relacionan con el contexto, la organización, que a su vez se subdivide en las estructuras, objetivos y evaluación, procesos y ámbitos de decisión. El apartado de participación, otro referente a los recursos, este a su vez se subdivide en la sección de inversión y equipamiento, la sección de profesorado y una última sección de directores de centros. Otro enfoque es el relativo a procesos educativos, subdividido en tiempos de enseñanza, formación de grupos de alumnos y clima escolar, y evaluación de los alumnos. Y finalmente el apartado de titulados y nivel de cualificación.